Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 6 minutos aquí en la primera hora. A ver, evidentemente estamos a puertas de que finalice la actual administración gubernamental, el 24 de mayo. Antes del 13 de abril ya sabremos si el presidente Noboa logra revalidar su presencia como primer magistrado de la República para 4 años o si es relevado en la presidencia por Luisa González. Pero en medio de todo esto hay dudas, una expectativa sobre la situación tributaria del Ecuador. Hay que recordar que hace casi un año, en marzo del año pasado, con vigencia para abril del año pasado, hubo la última reforma tributaria aplicada o impulsada por el presidente Noboa, que supuso un aumento del IVA del 12 al 13 y luego al 15%. La ley subió del 12 al 13, pero le dio la prerrogativa al presidente de aumentar 2 puntos porcentuales adicionales, con el argumento de que esa plata iba a servir para potenciar la lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada, etcétera. En los últimos meses se ha hablado que uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional dentro de este nuevo acuerdo que tiene con el Estado ecuatoriano es impulsar una nueva reforma tributaria. Y sobre eso le hemos invitado a Mauro Tejada, que es analista tributario, en su momento se desempeñó como funcionario del Servicio de Rentas Internas, que nos visite y hablar un poquito de este tema. ¿Cómo le va, Mauro? Bienvenido, buen día. Qué gusto. Buenos días, Mauro. Andrea, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza. Yo le pregunto a usted, ¿hay que ir a una reforma tributaria? ¿O se puede dejar de lado durante algún tiempo esta posibilidad? Permítame ahí, Fabricio, hacer un antecedente que me parece importante. En el 2024, el Servicio de Rentas Internas recaudó aproximadamente 20.000 millones de dólares. ¿Qué representa eso? Eso representa alrededor del 53% del presupuesto general del Estado. Sin embargo, de esos 20.000 millones de dólares, aproximadamente son 3.500 millones que no los va a poder, ¿no es cierto?, soportar en el año 2025 porque justamente están relacionados con el tema de la remisión tributaria que tuvimos en el 2024, el tema de la contribución temporal a la seguridad y el tema de la contribución temporal a las cooperativas y a las instituciones financieras. Alrededor de 3.500 millones que no los vamos a tener en el 2025. Y evidentemente pensando que el 53% del presupuesto del Estado está justamente abastecido por el tema recaudatorio, yo diría que es imperante ir a una reforma tributaria pensando en 2 aspectos fundamentales. Uno, el incremento de los ingresos, por supuesto, pero también hacer que el gasto tributario sea eficiente. Perdón que te interrumpa. Sobre el tema de las contribuciones para bancos, cooperativas y los grandes grupos económicos, ¿ese era por 2 años o era solo por 1? Ese fue por 1 año, sin embargo se pagó en 2. En 2 años, sí, pero en el 2024-2025. Pero en el 2025 ya no vamos a tener ese dinero. O sea, para 2026 ya no tenemos esa plata. Para 2026 ya no tenemos esa plata, que son alrededor de 1.350 millones, que ya no van a existir. Yo creo que nadie le ha parado bola ese tema, ¿verdad? Solamente nos quedamos en el aumento del IVA, pero nadie ha tomado en cuenta esto. Ahora, el aumento del IVA sí es un recurso importante. Recordemos que de abril a diciembre del 2024 se recaudaron alrededor de 1.400 millones por efecto de estos 3 puntos porcentuales, con una proyección de 2.200 millones al 2025. Sin embargo, si hacemos una retrospección de si efectivamente esos 20.000 millones que fueron recaudados por el Servicio de Rentas Internas tuvieron justamente una generación de riqueza como tal, pues podríamos concluir que eso no sucedió. Así que a partir de ahí es imperante, ¿no es cierto?, generar una reforma tributaria, por supuesto que sí. Antes de ir al tema del IVA, que también ha sido, digamos, una propuesta recurrente de cara a la segunda vuelta electoral, quisiera reiterarle y preguntar nuevamente sobre el tema de la reforma tributaria, teniendo en cuenta, en Ecuador, ¿cuántas reformas tributarias hemos tenido en los últimos años? Eso quisiera preguntarle, meses incluso, ¿verdad? Primero eso, y sobre esa pregunta, ¿no afectaría nuevamente una reforma tributaria? ¿No afectaría, digamos, a esta estabilidad o no tributaria, si se quiere, en el Ecuador? Ahora, tal vez podemos desmenuzar un poco a qué, digamos, debe llevarnos esa reforma tributaria. Y no necesariamente ser relacionado con un incremento de impuestos, sino probablemente inclusive con una mejora en el procedimiento de gestión que tiene el Servicio de Rentas Internas para el cobro de los impuestos. En los últimos 5 años, Andrea, hemos tenido 6 reformas tributarias. Y todas las reformas tributarias tienen el tema de remisión tributaria, ¿cierto? Es justamente esta condonación de los intereses, multas y recargos una vez que los contribuyentes pagan el capital. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto
eso puede, ¿no es cierto?, llegar a influir en esa moral tributaria. ¿Por qué? Porque yo como contribuyente, a sabiendas de que en toda reforma tributaria voy a tener una remisión, pues evidentemente lo que va a suceder es que dejo de pagar esperando en un futuro inmediato, ¿no es cierto?, que exista una reforma tributaria y a partir de ahí una remisión. Entonces, también hay un efecto nocivo, ¿no es cierto?, que justamente está relacionado con matar esta cultura tributaria y esta moral tributaria. Para hacer un poco la comparación con otros países, porque aquí se podría pensar que es muy normal que se hagan a cada rato reformas tributarias, ¿verdad? 6 en 5 años. ¿Qué es lo que ocurre en otros países? Uruguay, por ejemplo, en Uruguay, la última reforma tributaria fue en el año 2002. Casi 24 años y no ha pasado. No han cambiado nada. Y no han cambiado nada. El tema más relevante que cambió Uruguay es el impuesto al patrimonio, que es probablemente un tema que debemos discutirlo acá, ¿no? Tenemos, si la memoria no me falla, contribuciones temporales relacionadas con el patrimonio de personas naturales, ya 3 cobros. ¿Ya es en realidad una contribución temporal o ya se ha vuelto un impuesto, digamos, que de una u otra manera en las necesidades que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, ha sido impulsado en cada una de las reformas? Entonces, me parece que es un elemento justamente a considerar como parte de estas propuestas a las reformas tributarias. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que el Uruguay durante 23 años ha mantenido una misma situación tributaria? Cuando de alguna manera la situación económica cambia, hay digamos, situaciones a veces imprevistas, lo de la pandemia, por ejemplo, creo, cambió a todo el mundo. ¿Cómo logran durante 23 años no modificar el régimen tributario en ese país, para citar ese ejemplo? La respuesta es sencilla, aunque la aplicación pueda ser complicada. La institucionalidad, Fabricio. En Uruguay, indistintamente de cuál sea la línea política que tenga el gobierno, derecha, izquierda, ¿no es cierto?, siguen la línea que fue generada por parte, en este caso, de la administración tributaria, que es justamente el ejemplo que yo menciono. 24 años no ha existido otra reforma tributaria en Uruguay. Lo único que han cambiado las visiones de gobierno, ¿no? Porque hemos tenido visiones de izquierda, Tabaré Vázquez, José Mujica, tuvimos más recientemente un presidente de una orientación de derecha, hoy hemos vuelto a una orientación de izquierda y no ha cambiado. Y probablemente sin entrar en esos temas ya mucho más técnicos, pero en Uruguay lo que ha sucedido, ¿no es cierto? La renta, ¿cómo se declara en Uruguay? La renta en Uruguay se declara en fuente, es decir, todos los ingresos que son generados en el territorio uruguayo, mientras que en Ecuador la renta se declara en atención a la renta mundial. Si Andrea tiene ingresos en Ecuador, pero también tiene ingresos en Colombia, en Perú, en Bolivia o en cualquier otro país, todos esos ingresos son generados y son tributados acá. Sin entrar en esos detalles técnicos, a donde quiero ir es que, a pesar de esa complejidad, ¿no es cierto?, impositiva que puede tener Uruguay, no ha tenido, digamos, grandes variaciones respecto a la imposición local. Así que me parece que probablemente el tema de institucionalidad es un tema que lo podemos y lo debemos generar acá. ¿Y en qué línea esa institucionalidad? Porque, digamos, lo podemos poner como un ejercicio práctico, como una solución. Pero ¿qué hay que hacer para eso? Primero, ¿no es cierto?, la autoridad tributaria en Uruguay, en España, en Perú, ¿por quién es designada? ¿Cierto? No es designada por el presidente, porque evidentemente hay una confrontación ahí, digamos, de necesidades, y en atención a eso, el poder es quien a mí me eligió y yo tengo que responder. Eso es lo que pasa en la práctica. En Perú y en Uruguay es designado por un ente aparte, y a quién, digamos, o quién puede participar. Primero, un funcionario, ¿no es cierto?, que tenga 20 años de experiencia en la administración tributaria. Es revisado por Contraloría, es revisado por los entes de control para verificar que efectivamente sea una autoridad proba. Y en atención a eso, no solamente que sea honesta y proba, sino que tenga los conocimientos técnicos. ¿Cómo usted puede discutir temas de reforma tributaria si lastimosamente tenemos una autoridad que no conoce, que no sabe? Ese es el primer paso de la institucionalidad. Segundo, en la práctica. Si usted tiene como Estado, ¿no es cierto?, la calidad y la capacidad de ser el empleador y está verificando que existe necesidad en una u otra entidad pública, lo que tiene que hacer como empleador es trasladar esos recursos, que es lo que yo he dicho siempre, Fabricio, Andrea. El Servicio de Rentas Internas tiene un capital humano increíble, que ha sido trabajado durante muchísimo tiempo, ¿sí? ¿No es cierto? Guafe... Siempre, perdón que le interrumpa, siempre hablamos de ese cambio impulsado en su momento por Elsa por la economista y el claro, ser humano. Con una visión completamente distinta que cambió la delegación de rentas al SRI. Así es, así es. Fue un cambio paradigmático, ¿no? Y en realidad lo que tiene que suceder hoy es casi lo mismo. Miren, Guafe, una entidad novísima, que es, digamos, una entidad que tiene bajo su facultad y potestad una de las funciones más importantes, que es
justamente precautelar que no exista el lavado de activos. Hace poco el presidente hablaba de 30.000 millones de dólares de lavado de dinero en la economía nacional, que es una cifra que lastimosamente no guarda relación con la realidad. Pero si yo como Estado soy el empleador y estoy viendo que tengo una institución que tiene funcionarios probos, que tiene funcionarios técnicos, pero tengo una institución nueva, pero que tiene mucho de relación lo tributario con lo económico, ¿no es cierto? Tengo que mover gente, funcionarios, para que puedan abastecer esas necesidades de otra institución. Ahí empieza la institucionalidad, cuando empezamos a ver que efectivamente, más allá del tema político, ¿no es cierto?, existe la necesidad de gestión como tal. Bien, ahora sí quisiera pasar entonces al tema del IVA, que ha sido una propuesta recurrente, lo decía ya, de parte de los candidatos que estuvieron en primera vuelta, pero también de la candidata Luisa González, que ha dicho que de llegar al poder bajaría este IVA. ¿Cómo ve esta propuesta? ¿Es factible? ¿Realmente se podría realizar aquí en el Ecuador? Bueno, sin perjuicio de que la política y la economía son hermanos siameses, digamos, mi respuesta está un poco orientada al tema técnico, ¿no? Si bien es cierto, los dos candidatos o la candidata ha hablado de disminuir el tema del IVA, sin embargo, sí es importante mencionar que la proyección de estos 3 puntos porcentuales en el año 2025 es de alrededor de 2.200 millones. La pregunta, evidentemente, que habría que hacer es cómo se va a suplir esos 2.200 millones. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno y qué es lo que va a hacer la señora, en el caso de que llegue a ser presidenta, para poder suplir esa necesidad que va a tener el fisco en atención a no poder percibir esos 2.300 millones? Porque ella, por ejemplo, si llegase a convertirse en presidenta el 24 de mayo, ella lo que podría hacer es inmediatamente tal vez bajar el IVA del 15 al 13% e enviar una reforma tributaria para bajar otra vez al 12%. Digo, esa sería la manera. Esa sería la manera, solamente hasta el 13%, pero ahí justamente está la problemática de haber pasado esa potestad legislativa que tiene el legislador. A la discrecionalidad del Ejecutivo. Por supuesto, y es cuando entra el tema político, lo que yo siempre he dicho, la irresponsabilidad que tiene el legislador detrás de generar estas prerrogativas al político, ¿no es cierto?, al presidente. Nos pasa con el IVA, nos pasa con el ISD y nos pasa con el ICE. 3 impuestos que, digamos, si bien es cierto, tienen un impacto fuerte en la caja fiscal, dan la posibilidad al entorno político de manejarlo desde esa perspectiva. Ahora, muchos dicen, ¿no?, y es una de las propuestas que se han mencionado dentro de la campaña electoral, bajar el IVA, como bien decía Andrea, varios candidatos sostuvieron eso, hoy hablamos de la finalista que también ratifica eso, bajar el IVA y cobrar a los grandes grupos económicos. Eso se ha escuchado en varias ocasiones. ¿Es posible esto? También es parte de la seguridad jurídica, Fabricio. El contribuyente que es, digamos, generado en un proceso de control por parte del Servicio de Rentas Internas y que no se encuentra de acuerdo con la posición técnica que tiene el Servicio de Rentas Internas, pues tiene toda la posibilidad de irlo a pelear en sede judicial. Tiene toda la facilidad legal para hacerlo, pero eso no implica, ¿no es cierto?, que de manera ilegal, por así decirlo, la administración tributaria o la autoridad tributaria como tal tenga la posibilidad de cobrarlo. Eso se encuentra en sede judicial. De esos 4.500 millones que se ha escuchado, ¿no es cierto?, públicamente, que dicen que se los va a cobrar, alrededor de 2.300 se encuentran en sede judicial siendo juzgados por parte de un tercero, de un juzgador, como tiene que ser. Entonces, me parece que ahí sí hay que hacer una separación entre aquello que efectivamente es una deuda firme, sobre lo cual la administración tributaria efectivamente tiene que efectuar su proceso de cobro, los procesos coactivos, y todo lo que eso involucra, pero todo lo demás pues tendrá que esperar, ¿no es cierto?, evidentemente la decisión de un juzgador. Aquí justamente sobre eso, gracias al doctor Juan Francisco Román, a quien envío un gran abrazo, me dice, ya les están cobrando a los grandes contribuyentes hoy, pero tienes un tribunal contencioso administrativo que se demora siglos en sacar sentencias, hablando justamente otra vez de la institucionalidad. Así es, y es verdad. En realidad con COGEP, recordemos que a partir del 2015, la misma norma establecía que los juzgadores tienen 2 años para poder resolver los casos. Lastimosamente no pasa en la práctica, pero sin perjuicio de ello y pensando que esa temporalidad eventualmente puede ser insuficiente, pero en la práctica es parte de la seguridad jurídica que puede tener un contribuyente como tal, ¿no? Bien, ahora quisiera también preguntarle a usted que maneja estos temas, respecto del acuerdo que nosotros tenemos con el FMI. Entiendo, y lo había ya publicado Diario Expreso, que este 15 de marzo tendremos la segunda revisión del SAF para poder desembolsar, según esa revisión, 414 millones de dólares. ¿Cómo debería ser, digamos, primero, cómo mira esta segunda revisión y cómo debería ser de cara a la segunda vuelta estas propuestas respecto de quienes van a llegar al poder?
Bueno, Andrea, recordemos que, digamos, a diferencia de lo que sucedía antes con las denominadas cartas de intención, donde se incluía de manera explícita qué es lo que iba a hacer el gobierno o el Estado en atención justamente a esa negociación con el multilateral, lo que ocurre ahora es que más bien el Estado, el gobierno, propone al multilateral qué es lo que va a hacer. Y dentro de esas propuestas, justamente previo a este desembolso por parte del Fondo Monetario, está dos propuestas en el tema tributario que el gobierno y el Estado acordó hacerlo, ¿no es cierto? El tema de verificar la eficiencia del gasto tributario, que ahí está justamente el tema de reducciones, exenciones, facilidades que pueden tener los contribuyentes justamente en atención a que el Estado dejaría de percibir esos ingresos, ¿no es cierto? Y segundo, cómo establecer un incremento de los ingresos fiscales a partir de una reforma tributaria. Es difícil y complejo hacerlo de manera inmediata porque los efectos que tenemos en el tema impositivo son de mediano y largo plazo, así que, sin embargo, lo que yo creo que va a revisar el Fondo Monetario es que al menos se hayan dado los primeros pasos. Recordemos que en el gasto tributario, sobre todo, que son alrededor de 2.700 millones, que es lo que deja de percibir el Estado, producto de estas exenciones y beneficios, el 70% está relacionado con todos los bienes y servicios que tienen 0% de IVA. ¿Hay algo que hacer ahí? Probablemente poco y nada. ¿Por qué? Porque el efecto evidentemente es social, ¿cierto? Son justamente esos bienes y servicios con tarifa 0% que el Estado no puede recibir el 15% de IVA. Entonces ahí probablemente vamos a tener un margen de maniobra muy, muy limitado. Pero sí vamos a tener un 30% en el cual tenemos, por ejemplo, el tema de el IVA, la devolución de IVA, ¿no es cierto?, para los adultos mayores. Sí, pero los adultos mayores también un tema complejo por el tema social y todo lo demás. Sin embargo, los tenemos para los proyectos inmobiliarios de ayuda social. ¿Sí? Entonces, también hay un tema ahí de evaluación y un sinnúmero de beneficios relacionados con disminución de tarifa de impuesto a la renta por contratos de inversión, por nuevas inversiones. Es decir, hay un sinnúmero de elementos y componentes que, digamos, a la fecha actual yo no he visto, ¿no es cierto?, un informe en el cual, digamos, yo le puse esta exoneración, yo le puse esta exención y los beneficios producto de eso son estos. Porque evidentemente hay que hacer una evaluación del impacto. Habría que evaluar para supuesto, definir si es que han surtido efecto, un efecto obviamente dinamizador en la economía que también repercuta en una mayor recaudación fiscal y si realmente no ha sido así, tal vez eliminar esos beneficios. Y su observación es buena, Fabricio, porque alguno de los candidatos justamente en el primer debate hacía alusión a que esos 2.000 millones de la generación de IVA, del incremento, ¿no es cierto?, los va a poner en el bolsillo al momento en el que baja la tarifa del 15 al 13%. Y cuando entre ese dinero al bolsillo, automáticamente se dinamiza la economía y con eso pues se suple esa falta de dinero que va a tener el Estado como la disminución del IVA. Pero no pasa, pues el ejercicio era fácil. ¿Qué pasaba antes del incremento del IVA? Cuando esos 2.000 millones no estaban en el bolsillo. No había la recaudación, pues, Fabricio, Andrea. Entonces, digamos, también hay que evaluarlo desde la perspectiva no solamente política, sino evidentemente técnica. Y viendo, digamos, este análisis que habría que hacer con estos beneficios, habría que también mirar, y que creo que la respuesta podría ser también ya muy esperada, si es que solo fueron, digamos, este plus que se puso a las reformas tributarias para que sean aprobadas, ¿verdad? Este beneficio plus para que pudiesen ser aprobadas las reformas. Y tiene mucho que ver con lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? La moral tributaria y la cultura tributaria. En toda reforma tributaria tenemos lastimosamente la mala costumbre, el aforismo, de incluir o remisiones o incluir beneficios y exenciones tributarias, cuando probable y seguramente esa no es la parte técnica. Sin embargo, como tiene que pasar evidentemente por el tema político, legislativo, pues lo mejor y lo más oportuno en ese momento es incluir estas exenciones y beneficios que si hacemos una evaluación, estoy seguro, ¿no es cierto?, que no van a tener el impacto que lastimosamente dentro del papel lo incluyen como antecedente a las propuestas normativas. Y solamente para cerrar, a propósito de una reflexión que también hacía Juan Francisco, Uruguay y Chile son países abiertos al mundo, porque mencionaba justamente nuestro invitado el tema de Uruguay, que me parece impresionante, 23 años y no han modificado las reglas tributarias, y con una democracia sólida que no requiere cambios traumáticos y sobre todo no ajustan caja, es decir, gastan solo lo que reciben. Cambiamos reglas de juego tributarias hasta constitucionales cada 5 años en general, una razón más para que nadie venga a invertir en este país, tal cual. En Perú, Fabricio, Andrea, la inversión extranjera directa en el año 2024 cerró en 10.000 millones de dólares. En Colombia, 16.000 millones de dólares. En Ecuador,
no se caigan para atrás, Fabricio, Andrea, 178 millones de dólares de inversión extranjera directa. Y justamente tiene relación no con los cuerpos normativos que nos faltan. Yo coincido con usted, Fabricio. Aquí no es más leyes, aquí no hace falta normas. Aquí lo que falta es gestión. Sí, aplicar las normas. Nos estuvieron discutiendo, y con esto cierro, perdón, nos estuvieron discutiendo 2 meses la ley antilavado de activos, ¿no es cierto? Hace poquito, donde el tema principal era si había que gravar o no a los vehículos usados, el 5% con un impacto de 120 millones. En la norma actual, el Servicio de Rentas Internas tiene la posibilidad de verificar el incremento patrimonial no justificado, que son aproximadamente 2.300 millones de lo que ha mencionado OCDE y de lo que ha mencionado CEPAL. ¿Tiene la norma para hacerlo? Por supuesto que tiene la norma para hacerlo. La pregunta es, ¿tiene la decisión política para iniciarlo? Para revisar notarios, fiscales, jueces, coroneles y todo lo que tiene que ver por donde hemos escuchado que se encuentra el dinero, para revisarlo. Por supuesto que tiene la Administración Tributaria la posibilidad y la facultad para hacerlo. ¿Está descrito y normado? Por supuesto que está. ¿Qué falta? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Mauro, gracias por el tiempo y por los aportes. Muy gentil. Muchísimas gracias. Buenos días. Mauro Tejada aquí con nosotros, analista tributario en A Primera Hora, 8:27. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.